Entramos al departamento de noticias políticas, que está muy agitada en medio de lo que ha significado toda esta coyuntura dolorosa del asesinato de Miguel Uribe Turbay, lo que ha ocurrido con la condena al expresidente Más Álvaro candidatos Uribe. no, por favor. Más candidatos no. Ya son como 70, más no. Pero ¿y por qué no? No, hombre, no, ya está bueno. O sea, ¿de qué pocotón de gente? Pero ¿y si tienen todo el derecho de hacerlo? No, es la democracia, yo lo sé. Una Pero democracia que te permite una participar. democracia que haya tantos. vibrante. Eso Pues lo único no que sé. demuestra es que no hay. No, pero no está mal. No está mal, pero. Ni está prohibido, ni hay que mandar el mensaje Por de que Dios. como hay tantos candidatos, entonces que por favor se bajen para que el Estado pueda proteger a los mismos 5 o 6 o 7 de siempre. No, es importante que haya candidatos. ¿Tantos? Pues hombre, Sí, padre. Sí. ¿Por qué, Felipe? al final esto va a quedar muy reducido, muy Pues depurado. porque entre más payasos y animales haya en un circo, No, más hombre. exitoso es. A mí me pareció respeto. Por Dios. A mí me pareció respetuoso decir o asimilar a los precandidatos Felipe. a los payasos del circo no. o a los animales del zoológico. Eso que estuve moderado. No, por Felipe. Dios. Porque No. es que yo sé de usted de quién me va a hablar. Yo Ay, no. ya entendí la alusión. Como yo sepa dónde va usted. Ya entendí la alusión, Felipe. Es que Porque le tengo... no crea que yo a usted también lo conozco después de todos de estos 13 años. Lo conoce. Entonces, entre más payasos y y le circo y tengo- todo le eso, tengo- pues eso más se pone más divertido. Le tengo 3 noticias políticas, María Pero Consuelo. antes de las noticias políticas, yo sí creo que vale la pena detenernos un segundito sobre el tema de la seguridad de las personas que están participando en política y lo que señalaba el Senador. parlamentario Alejandro Carlos Chacón sobre los chips. Es que es una cosa completamente absurda que exista un control de ubicación en los carros de protección cuando hay además tanta porosidad en esa información. Porque realmente... ¿Quién tiene acceso a esa información, por Exacto, ejemplo? mucha gente, O demasiada. sea, ese es un GPS que le permite saber exactamente y en tiempo real usted dónde se encuentra. Así es. Pero siempre los carros de la UNP, Claro, ahora no siempre- le van a echar la culpa al actual director. Siempre lo han tenido. No, eso siempre ha existido. Felipe, No, la Lo que pasa es que- la UNP desde su existencia, siempre. o por lo menos desde que yo sé, no siempre. siempre los carros Mire, han Felipe, Claro, pero tenido lo los que guías. señalan aquí... Una GPS. anécdota, hace 5 años, Sí. gobierno Duque, ¿no? Gobierno Duque. Desde el chip pueden apagar el carro. Testigo claro, lo apagan, lo inmovilizan. Tienen la potestad las empresas que rentan, Felipe, de apagar el carro. Y les Si estoy no hablando de les hace 5 pagan, años. claro, es que aquí el tema que llama la atención es que son carros arrendados a unos privados que tienen acceso a esa información. Entonces, el gobierno que ha señalado que el manejo de los datos en cabeza de privados es un problema y que ellos, de hecho, toda la controversia de los pasaportes es supuestamente porque un privado tiene el manejo de los datos, acá son privados, son particulares los que arriendan esos carros y hay Así es. demasiada, insisto, porosidad en esa información de la georreferenciación de los vehículos, sobre todo cuando están en zonas de mucha violencia. Por supuesto. Entonces yo sí creo que, Al lugar que, esa- que tiene completa razón el Al congresista lugar al señalarlo. ese paréntesis, María Consuelo. Pues es que si no les gusta que siempre ha existido, pues renuncien al esquema. Pero los No, dejan Felipe, en la ¿y entonces calle. ¿quién los protege? Ah, no, es que quieren lo mejor de los dos mundos. Quieren joder que debo decirle, no lo conozco, al doctor Augusto Rodríguez. Al director actual de la UNP. Augusto Rodríguez. Augusto Rodríguez. Eso ha pasado Claro, desde pero yo no- siempre yo no en la creo que UNP, quieran- desde siempre. Yo no creo que quieran, como usted dice, y perdónenme los oyentes, joder a Augusto Rodríguez. Es que tiene unas preocupaciones que son genuinas. De su propia seguridad, que además está fundamentada en Una hechos cosa que es la ocurrieron. seguridad y otra cosa es el tema de las GPS. Es que van mezclando ahí dos temitas, ¿no? No es me, decir, no me desmochilen el tema político, hombre, pero es que... No, no. Bueno, vamos pa' aquí política. no, es que María Consuelo aquí me desordenó el Sí, debate. pero es que me parecía que valía la pena hacer la Luis mención. No, y me sumo al desorden de María Consuelo porque realmente yo sí creo que en medio de la situación de seguridad de líderes políticos, la tarea de la UNP no es fácil, la tarea de la UNP No o de la es. policía, de la Dirección de Protección, no es nada fácil. Lo que le pasó a Miguel seguramente pues tuvo que ver con omisiones y con unos procedimientos que pudieron haber sido mejores. Hubo filtración de información. Hoy tiene
Luis Ernesto, Claro, sin duda pero hubo filtración de información. No sé si por el chip o no sé si Claro, hubo fallas en el esquema, pero alguien Hubo o algo fallas. tuvo que haber llevado a Claro, los le tenían un criminales seguimiento a y por eso planificar venían. 3 días antes del atentado, porque desde el miércoles Claro, habían y ido por al eso Parque del tenían Golfito. No, le venían haciendo seguimientos hace mucho tiempo, seguramente. Claro. Pero por eso es tan importante, digamos, que tanto la Dirección de Protección de la Policía como la UNP cuenten con todas las herramientas disponibles para, en este desafío tan enorme de seguridad que hay para los candidatos en plena época electoral, pues puedan hacer su tarea. Es que mire, Ricardo, lo que pasó con el representante a la Cámara de Cambio Radical hace un par de semanas también. Julio César que Triana. fue víctima de un atentado con Julio César Triana, y todos los candidatos que van a estar, no solo los candidatos a la presidencia, que hoy están bien custodiados, sino las cientos de candidatos a la Cámara, al Senado, pues es que ahí el Estado requiere de todas las herramientas que tenga, tecnológicas, físicas, y por eso, pues, tratar de hacer la tarea más fácil a la DIPRO y a la UNP creo que es tarea de todos. A propósito de un tema, Luis Ernesto, Alberto. creo que el problema ahí es un problema de confianza. No sé por qué siento que lo que se está fracturando ahí es la confianza. Claro que no hay confianza. Más allá de, si ya de las atentaron condiciones. contra 2 congresistas. Pues creo que se trata uno de eso, con ¿no? una consecuencia Eso tiene fatal. razón. No, pero Obviamente. además es que no es una, son muchas las solicitudes que en opinión de los congresistas no son atendidas por la Unidad Nacional de Protección, también hay que decirlo. Solicitan refuerzos de esquemas o solicitan revaluaciones y ellos dicen que muchas veces no les prestan La atención. UNP dice que no tiene más recursos, que no tiene más carros. Y dice que te estoy todo diciendo es lo que yo perfecto, leo. porque el señor Ramírez salió a decir, Rodríguez. Rodríguez salió a decir que en el caso de Miguel Uribe Turbay no había existido ninguna falla. Y perdón, o sea, ¿le parece poca falla? Insisten en el tema y están responsabilizando a Miguel Uribe Turbay diciendo que él dividió el esquema, que él llegó a las 3 de la mañana. No sé. aceptan crítica No sé, tampoco. 9:22 minutos. Cerrado el gran paréntesis, el Gracias. corchete que me abrió aquí María Consuelo. Me hizo Ahora sí acordar a mi póngame profesora música, ahí de sí, caligrafía, ahora sí póngame corchete. música. Ay, perdigón, Freddy, póngame musiquita de circo, por favor. No. Para poder hablar del siguiente capítulo. Ay, pero mírenlo tan dictador. No, Sí. hombre. ¿Cómo es? Corchete me hizo acordar a la señora Lourdes. Corchete. Si usted quiere hacer la música, arranque es bajo pues. su responsabilidad. Esta historia tiene 2 aristas. Una es que Daniel Quintero ayer había dicho que iba a hablar con el presidente de la República, luego dijo que había hablado con el presidente de la República, lo cual quiere decir que el presidente está participando en política electoral de frente ante el país, sin que nadie diga nada. Y segundo, la noticia es que Daniel Quintero se queda y participará en la consulta del pacto histórico, a pesar de la pataleta que había hecho en las últimas horas. El imputado Daniel Quintero. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, buenos días. Pues el nombre de Daniel Quintero ha generado ruido entre algunos precandidatos del pacto histórico e incluso algunos de ellos manifestaron públicamente que no estaban de acuerdo con la presencia del exalcalde de Medellín en esa consulta que se va a realizar el próximo 26 de octubre. Pues Daniel Quintero estuvo hablando con el presidente Gustavo Petro justamente sobre este tema, sobre las molestias de algunos de los precandidatos, y Petro le habría manifestado a Quintero su respaldo y le habría pedido que hiciera parte de esa consulta del pacto el próximo 26 de octubre. Es por eso que finalmente Quintero va a estar en esa lista, según confirmó hace algunos minutos. Esto fue lo que dijo. He decidido inscribir mi nombre a la presidencia de la República de Colombia en la consulta del pacto histórico este 26 de octubre. Que sea la gente la que decida. Si gana otro, seré el primero en pararme a su lado como un guerrero sin titubeos, cumpliendo la palabra, como siempre lo he hecho. Si gano, espero que me acompañen a construir y convocar un gran frente amplio para ganar la presidencia de la República de Colombia en primera vuelta. En este momento el pacto histórico tiene entonces 9 precandidatos a la presidencia. Pues recordemos que a la lista se sumó el pasado viernes el senador Iván Cepeda. Quien gane la consulta del pacto irá en marzo a una consulta con otros candidatos del llamado Frente Amplio. Ahí se espera que pueda estar el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, y el exembajador Roy Barreras, quien aún no se decide, y él dice que por el momento no es candidato, pero que lo podría llegar a ser por parte de ese Frente Amplio.
ahí está, Felipe, la decisión de Daniel Quintero. Al final habló con el presidente y el presidente le dijo: quédese en la consulta del pacto histórico. Traducción: el presidente prefiere a Daniel Quintero con sus líos penales a quienes lo han acompañado históricamente en su lucha política, por encima de Gustavo Bolívar, por encima de Susana Muhammad, a quienes no les gusta para nada que esté ahí el nombre de Daniel Quintero Calle. No lo sabemos, porque pues yo me imagino que también Iván Cepeda se va a meter ahí, pues en esta consulta. No, claro. Pero contrario a lo que, independientemente de que está imputado y tal, no lo estoy justificando, faltaba más. Pero yo creo que el presidente Petro está pensando lo que en su momento pensó el presidente Johnson cuando le dijeron que Hoover, el del FBI, era un tipo muy peligroso. Y Johnson dijo: es mejor tenerlo adentro miando para afuera que afuera miando para adentro. 26 minutos, Felipe. Es menos peligroso. Pero Quintero. tenerlo adentro. Pero Felipe, Claro. va a implosionar el pacto histórico. Ese es otro cuento. Es que eso ese sí es no el sé. problema. Ese es el riesgo. Porque Sí. ya Bolívar dijo, Susana Muhammad dijo, no sé la señora Corcho, que qué jartera pues Ahora, el pacto ahí con un aquí- tipo ahora- ¿Usted vio la imputado. respuesta de la María Robledo ayer? Sí, Usted pero- vio la respuesta, No, ese ¿qué dijo? cruce de trineos. Es que ella estaba criticando justamente que una persona imputada con los problemas que tiene y sobre todo que no viniera de las bases como Daniel Quintero estuviera hoy, por supuesto, robándose el show, robándose toda la atención en el pacto histórico. Y él le responde, ok, y le anexa una fotografía donde se le ve a ella caminando junto al entonces, tal vez, candidato a la alcaldía de Medellín, Daniel Quintero. Daniel Quintero. Pero yo le digo una cosa, María Consuelo. no se puede olvidar la gente del pacto histórico de cómo sacaron a Daniel Quintero de la Andi, gritándole ladrón, ladrón. O sea, es que aquí estamos hablando de unos casos muy concretos, no son chismes. Es el tema de Aguas Vivas, donde la Fiscalía sostiene que hubo un acuerdo criminal. El caso de Buen Comienzo, donde hay gente ya presa, porque dependían directamente de él. Entonces no estamos hablando ni de chismes de la oposición, ni de persecución política, que es lo que ha alegado a él, sino unos casos de corrupción probados y ya en la Fiscalía. Leí en el Colombiano que hay 43 exfuncionarios de la alcaldía de Así Daniel es. Quintero ya imputados Sí, por la señor. justicia por hechos Así de es, corrupción. hay 43 por corrupción. Andrés. Esta decisión es un poco extraña, Ricardo, porque yo no sé qué es lo que busca el presidente. Ahora, siempre se ha dicho que el presidente le tiene mucho aprecio, que por alguna razón como que él ve en él una posibilidad, lo ha mencionado desde hace varios años como posible sucesor En suyo, entrevistas, claro. pero él tampoco puede ignorar los riesgos que hay ahí, y le señalo dos solamente. Uno es, ¿qué tal que les gane la consulta, Ricardo? Es decir, Daniel Quintero tiene reconocimiento de nombre y tiene maquinarias. ¿Qué tal que les dé una sorpresa y les gane esa consulta? ¿Qué hacen en el pacto histórico con semejante encarte? Y en segundo lugar, supongamos que no gana la consulta. Ahí acaba él de decir en ese audio que reprodujimos que él se va a sumar como soldado a la causa. Todos ahí lo quieren en su causa, es decir, Iván Cepeda, por ejemplo, Susana Muhammad, Gustavo pero Bolívar, serían las reglas van del a juego, subirse ¿no? a la tarima con Daniel Quintero. Eso es yo no sé si van a cargar ese bacalao, Ricardo. Pero además pasa una cosa, y es que en los partidos en los que hay caudillos, Gustavo Petro por un lado, Álvaro Uribe por el otro, al final la decisión del caudillo termina imponiéndose. Luis Ernesto, 9:29 minutos. Es que yo en cambio creo que la decisión de Daniel Quintero de quedarse en la consulta del pacto histórico lo que va a llevar es que varios de los integrantes de esa consulta terminan bajándose para apoyar a Iván Cepeda, por quien tienen enorme aprecio, la exministra Susana Muhammad, la senadora María José Pizarro, todos han expresado en los mejores términos de Iván Cepeda, con quienes tienen una amistad y una admiración de tiempo atrás. Pero también pues sorprende que en el pacto histórico se sientan tan débiles que llegue Daniel Quintero y los asuste tanto, digamos. Si se sienten tan sólidos en su apuesta electoral, en su relación con las bases de izquierdas, no debería generar tanta preocupación la candidatura de Daniel Quintero, sino todo lo contrario. Y está pasando algo con esa candidatura de Daniel Quintero que era quizá lo que le interesaba al presidente Gustavo Petro o lo que veían algunos, y es que Daniel Quintero
era una figura entre comillas de centro y que podía atraer a sectores políticos distintos a la izquierda. Lo que pasa es que la campaña que ha decidido emprender el exalcalde de Medellín pues dista mucho de una candidatura de centro. Quizás se ha tirado más radical a la izquierda que cualquier otro candidato del pacto histórico, prometiendo el cierre del Congreso, digamos que pues eso raya con, digamos, se parece a las propuestas incluso del extremo opuesto de Abelardo de la Espriella. Raya también, digamos, en una agenda, digamos, de extremas izquierdas en algunos temas que realmente pues harían difícil pensar que si llegara él a ganarse el tiquete del pacto histórico, tenga la capacidad de convocar a sectores distintos a los de las más furibundas bases del petrismo. No, lo que pasa es que al final esas tesis que son antidemocráticas pueden calar, incluso sin distingos, claro, sin ideologías, Paola. Es muy popular decir que queremos cerrar el Congreso. La gente que ve en el Congreso un obstáculo para las reformas o considera que son todos unos mañosos, unos pillos, pues le suena el canto de sirena del antidemócrata. Todo eso puede terminar calando. Sí, pero pues es que ese es el riesgo. Pero más aún, si el pacto histórico es, como todos sabemos, un partido político democrático, ¿está dispuesto a aceptar como precandidato en sus filas a alguien que está haciendo propuestas antidemocráticas? Es decir, este es un tema más allá de la mecánica electoral de principios, Paola. Un tipo que está proponiendo el cierre del Congreso y un tipo que está proponiendo el cierre de medios. ¿En serio? Sí, pero acuérdese que vivimos en Estados Unidos con un presidente convicto, elegido. Ah, bueno. Y se hizo como la campaña, así, con publicidad mala. Es que porque no hay publicidad mala. La democracia una vez más atraviesa unos momentos muy difíciles. No, pero no, pues Trump dividió, por cambio el dólar da Quintero, pues tampoco. No, pero el ejemplo puede ser válido frente a lo que está ocurriendo, frente a cómo la democracia está en desafío. 9:32 minutos, Aurelio, para finalizar, que les tengo la segunda noticia política que no hemos desarrollado todavía. A mí me parece que con la presencia de Quintero en la consulta del pacto histórico se ratifica la tesis mía, que esta no es una consulta de izquierda, que es una consulta del petrismo, y más ratificada cuando Quintero esgrime como razón para estar allí que tuvo el visto bueno de Petro. No es claro, no resulta evidente que esta sea una consulta de izquierda. Aquí están reuniendo todo tipo de personajes a ver cómo permanece en el poder el petrismo. No es para el país aceptable que a esto, que incluye personajes como Daniel Quintero, se le llame como una consulta de la izquierda. Yo lo voy a llamar la consulta del petrismo y así la seguiré llamando porque eso es. Y Quintero marca y mancha esa consulta. A mí me parece que personajes como Iván Cepeda, personajes como Susana Muhammad, si Quintero queda inscrito, deberían renunciar a esa consulta, porque es evidente que no se trata de una consulta de una actitud con una persona consecuente, ni mucho menos. Es una consulta del petrismo donde van a juntar todo lo que puedan a ver cómo siguen engañando al país. 9:33 minutos, Aurelio, gracias. Álvaro, 9:33 para Ricardo, finalizar. Esas consultas son para sumar, obviamente, pero son difíciles de manejar porque por un lado lo que buscan es cohesionar y por el otro evitar que haya divisiones. Si se deja a alguien por fuera, esa persona debilita a un sector porque puede llegar hasta el final y quitarles unos votos que son pueden ser valiosos en la competencia contra el verdadero contrincante. Pero esas consultas son de doble filo. Por ejemplo, en la consulta del centro de hace 3 años, presionaron mucho a Fajardo para que uniera al centro. Él tenía una ventaja evidente, pero otros llegaron que no tenían ningún chance de ganar a atacar a Fajardo a ver si así subían, a tratar de llevar a sectores de otros partidos, infiltrar el centro para ver si así subían. Entonces termina siendo esas consultas, si no se manejan bien, territorios de fuego amigo. No, pues terminan dinamitando lo que significa en este momento el pacto histórico. Daniel Quintero, el camaleónico Daniel Quintero, empezó en el Partido Conservador y ya va en el pacto histórico. No es el único, pero así de dinámica es la política en Colombia. Una pausa y regresamos en Mañanas Blue.